Aquí nos estamos adentrando en la comunidad de Cristianía, un sitio lleno de artesanías y bueno, cositas que hacen ellos para obtener algo de sustento económico. Porque a diferencia de Ecuador, Perú y Bolivia, pudiera parecer que la cultura indígena aquí está un poquito más diluida dentro de la cultura occidental, pero como he dicho, pudiera parecer, porque en realidad hay comunidades indígenas que preservan muy bien su cultura. En Cristianía, sí, estamos buscando a Chacri y a la abuela Lucía. A los cuales había conocido brevemente en Jericó, pero lo suficiente como para ser invitado a su comunidad a compartir unas palabras que yo luego esparciría. Vale, muchísimas gracias, que tenga buen día, ¿eh? Hasta luego, chao. Este tiene toda la pinta, es el colegio y del colegio a la izquierda, ¿no? Vale, perfecto. Pues vámonos. Vámonos, que con buen propósito y buen corazón es casi imposible no llegar a tu destinación. Claro, ahora ya no sé yo. A ver, pues por aquí. Mira, allí está, ¿no? ¿Esa es la abuela? Pero tanta era la emoción que lo que pasó al llegar era inevitable. ¡Buen día, abuela! ¿Qué tal? ¡Opa! Me he emocionado mucho de verla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Llegada triunfal. ¿Cómo está? Le prometí que vendría a verla. De verdad. Claro, yo cumplo las promesas, no doy mi palabra en vano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Es que si yo fuera más alto, cuando voy a poner los pies no me caería, pero como a la derecha había menos altura, pues me pasa siempre. Es el pan de cada día, abuela, no se preocupe usted. Vamos a levantar. Una, dos y... Abuela, no se preocupe. Un segundo. La pata. Y ahora ya. Muchas gracias, señor. ¿Cómo está? Buen día. ¿Se preocupa, abuela? Ahora sí que sí. Es que me emociona mucho de verla. Y yo también. Ay, no. Bueno. Y así, tras caerme y levantarme una vez más, llegué a la comunidad Emberá Chamí de Cristianía, donde compartiría un día de palabra con el mayor Chacri y la abuela Lucía frente al fuego y los espíritus convocados. Con humildad vengo a entregar mi corazón. Los Emberá Chamí son un grupo étnico indígena de Colombia. Chamí quiere decir cordillera y Emberá significa gente, por lo que los Emberá Chamí son la gente de la cordillera. Sin embargo, a pesar de vivir entre montañas, preservan la tradición de los Emberá de la selva del uso ceremonial del mambe y el ambil. Cuando estamos ya en círculos de palabras con la medicina, el ambil y el mambe, ahí es que nosotros nos ponemos a analizar qué debemos de hacer para poder sanar a una madre. ¿Por dónde vamos a empezar? Hay que buscarlo. Es aquí bajo esta casa es donde nosotros enseñamos, aconsejamos a nuestras futuras generaciones para que la Madre Tierra siga intacta, siga pura, que haya un aire limpio, respirable, agua que se pueda tomar, la tierra que pueda fecundar todo lo que nosotros sembremos. El ambil es una pomada resultante de cocinar hoja de tabaco con sales vegetales. El mambe es la hoja de coca tostada y hecha polvo mezclada con ceniza de yarumo azul. El mambeo significa el acto de sentarse a escuchar las enseñanzas de vida de los abuelos y abuelas, quienes son los seres más sabios y experimentados de una comunidad indígena. Nosotros no somos dueños de nada. Hemos enseñado también de que solamente con la conciencia unida al corazón
podemos cuidar la madre tierra. La hemos descuidado, nos hemos perdido básicamente en el consumismo, nos ha enceguecido en el momento cuando la madre tierra deje de producir sus frutos. El ser humano no va a poder comer ese elemento que se llama dinero. Eso no es comida. De nada sirve tener los bolsillos llenos de mucho dinero y con el corazón vacío. De nada sirve eso. Nosotros los pueblos indígenas con lo poco que tenemos vivimos felices. No tenemos enfermedades. Las enfermedades vienen del plano occidental al traer tecnologías que ya están básicamente colonizando el pensamiento de nuestros hijos. El enemigo más fuerte en estos momentos siempre va a ser esa tecnología llamada Internet. Son tantas puertas que se abren para nuestras generaciones, pero ellos, al no saber entender, se meten ahí, abren todas las puertas y surgen muchas confusiones. Nosotros no tenemos tecnología. Nuestra tecnología siempre ha sido la medicina, yagé, el mambe. Necesitamos consultar algo. Para eso están los mayores. Para eso está esta casa. Es aquí donde tenemos toda esa base de datos, de información. Y es aquí donde nosotros enseñamos. En la cultura de nosotros no poseemos poder. El poder para nosotros es la sabiduría. Es lo que nos alimenta, lo que nos nutre. Y en realidad la sociedad no está mal. Somos cada uno de nosotros los que estamos mal. Al no entender a nadie tal cual como es. Quizás lo que no me guste de una persona o de mi prójimo sea el reflejo de mí mismo a través de esa persona. Hay que cambiar para poder vivir. Pero es nuestra conciencia lo que algunas veces nos lleva a cometer tantos errores. Es el ego de nosotros, el de querer tener más poder. Cambiemos ese ego. Ese ego o ese orgullo no nos sirve de nada. Nos va a destruir. Ya lo está haciendo. Madre de luz, purifica. La madre tierra en estos momentos está muy contaminada. Ella se estremece porque ella sufre, ella también vive, tiene corazón. En la cultura de nosotros, la madre tierra es la única madre que nos da todo. A pesar de que nosotros, sus hijos, estemos haciéndole daño, pero ella nunca nos va a criticar, nunca nos va a pegar, no nos va a regañar. Lo único que ella hace es, día tras día, es darnos todo. Lo que sembremos ella lo produce, ella nos lo da. En lugar de registrar los conocimientos en libros, en la cultura indígena dicho registro se vive desde la crianza por medio de la tradición oral, dejando así de ser necesaria la escritura y siendo en su lugar la transmisión de boca en boca, generación tras generación. No exijamos cambio, no busquemos cambiar al mundo. Primero hay que cambiar nuestra conciencia y nuestro corazón, nuestro sentir. Y en el futuro, ¿qué es lo que vamos a dejar para nuestras generaciones? Una tierra árida, una agua contaminada, el aire. Si acaso. Si acaso. La naturaleza es muy importante para nosotros. Ella nos da el oxígeno, todo lo que necesitamos. Nos da todas las frutas que necesitamos. Nosotros los mayores y mayoras, abuelos y abuelas de cada territorio indígena, aquí en América, sabemos de que en algún momento de la vida debemos partir y abandonar esta esfera humana. Eso no significa de que nosotros, ya, llegó la muerte y nos fuimos. Nosotros, en mi cultura y en nuestras creencias, espiritualmente transmigramos espiritualmente y volvemos a nacer para poder enseñar más. Ese es el sagrado oficio de nosotros como mayores, enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, para que sean más conscientes de sus actos, para que cuiden su pensamiento, su palabra y sus acciones. Es tiempo también de poder mejorar la forma y de retomar la forma tradicional y ancestral para que exista esa armonía y llegue nuevamente esa paz que todo el mundo en la faz de la tierra busca.
Caminar con los pueblos originarios de América ayuda a entender nuestro presente a partir de nuestro pasado, ayuda a replantearnos ciertas cuestiones para así poder mirar y mirarnos con otros ojos y entender algo mejor en qué mundo vivimos y cómo lo hacemos. Los abuelos son la memoria viva de nuestra especie. En mi viaje hago lo posible por estar con ellos, escuchar, observar y aprender. En las comunidades indígenas los mayores suelen ser portadores de un ancestral conocimiento que preservan como el mayor de sus tesoros. Sin duda lo es, y no aparece en Wikipedia. Sin embargo, en este mundo loco y acelerado no es frecuente tomarse el tiempo para tener el tiempo de compartir con quienes ya caminaron largo rato. Pero déjenme darles un consejo, traten de hacerlo, les aseguro que lo agradecerán mucho. Muy contenta, muy alegre de haberme recibido, haberlo llegado un nieto en busca de una abuela, y que tan bueno que ustedes sepan a reconocer en tal parte viven nuestros hermanos indígenas y que tengan mucho bendición. Y este será mi rezo para todo, para mi familia, y así sea. Amén, amén, amén. Y así, en ese círculo de palabra y mambe, la abuela Lucía y el mayor Chakri me entregaron sus mensajes, los cuales podéis ver al completo en la entrevista bajo el nombre La Tribu en Verachamí y La Tribu Mayor, disponibles en mi Facebook, YouTube e Instagram. ¿Usted cree que podría llevar la abuela? Ella no, la moto pero por debajo. Ustedes deberían enseñar a sus hijos que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, ustedes deberán decir a sus hijos que la tierra está llena de la vida de nuestros antepasados. Decía un antiguo proverbio de la sabiduría navajo. Cada encuentro con las tribus me hace crecer y me llena de color. Entonces, que el color se convierta en voz y la voz en viento, y el viento en caminos necesarios para nuestra guía. Bueno, familia, muchas gracias por todo, que tengan buen camino, buen caminar, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Bueno, increíble. Una abuela más que me da el camino. Qué maravilla, qué bendición, qué alegría. Me encanta hacer esto.